Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quería sumar a los agradecimientos por estar aquí en estas jornadas a los jueces de primera instancia, la doctora Danas y el doctor Ferrer, que aquí nos acompañan, y al vocal del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Casas, que también está entre el público, con los cuales honramos. Simplemente para expresarles cómo va a ser la dinámica de este evento, la idea es tratar de que se pueda generar un debate entre los expositores y que no sea, como muchas veces suele ocurrir, que solamente cada uno vaya hablando de un tema, sino que haya una premisa y quizás a partir de lo que cada uno va diciendo, el doctor Corti tanto como el doctor Barra puedan eventualmente intercambiar o coincidir en algunas cuestiones que se relacionan con el presupuesto y las políticas públicas. Para dar inicio a este panel, yo le voy a conceder la palabra al doctor Barra, pero antes quizás le voy a hacer un interrogante en cuanto a la temática que hemos elegido. Doctor Barra, ¿le parece que la efectividad de los derechos humanos está inmediatamente relacionada con el derecho presupuestario o la actividad financiera del Estado? Bueno, primero muchas gracias. Sí, probablemente tiene alguna relación. Primero, los derechos humanos seguramente están relacionados con todo el ordenamiento jurídico. Es un poco el corazón del ordenamiento jurídico. O sea, la pólisis, la causa final de la pólisis es el bien común. El contenido del bien común es el desarrollo efectivo de los derechos humanos. Interpretar esta expresión, que es un poco ambigua, de derechos humanos, en un sentido lo más amplio posible. Y precisamente el presupuesto es también un aspecto central de la actividad del gobierno, de la autoridad, el centro del poder, del ordenamiento. Nuestra Constitución lo dice con toda claridad en el artículo 75 octavo, inciso octavo. El presupuesto, por lo pronto, tiene que ser hecho de acuerdo con las pautas del tercer párrafo del inciso segundo de ese artículo. Es decir, el presupuesto tiene que ser expresión de la política federal en materia tributaria, en la coparticipación federal. Esto hace a lo que se llama la división de poderes vertical y el desarrollo del federalismo con respecto a los derechos de la persona no solamente es una tradición histórica de nuestro país, sino es también una cuestión central porque la inmediatez entre la persona y la autoridad, que es lo que permite el federalismo, el régimen municipal, etc., es muy importante. Ahí ya estamos nosotros. Lo sabemos, con un déficit de aplicación, esto no se cumple, ni siquiera se cumple con el mínimo garantizado de distribución que está fijado en la Ley de Coparticipación Federal, todavía vigente, pero el Congreso no sancionó ninguna nueva. El sistema de coparticipación federal es la base del presupuesto, y es lo que el presupuesto tiene que contener, ya está incumplido. Definición, primer punto, C, reprobado. Además, el presupuesto se tiene que hacer en base al programa general del gobierno. En esta organización del gobierno, que esta reorganización del gobierno que ha intentado el constituyente de 1994, con esta distinción entre la figura del presidente y la del jefe de gabinete, hay también una presentación, que está obligado a hacer el presidente, de su programa general de gobierno con primero la apertura de las sesiones del Congreso, pero también en la presentación del presupuesto. Y esta ya es una responsabilidad jefe de gabinete, que tiene responsabilidad política en ese Congreso,
que además es el que ejecuta el presupuesto y es el que eleva al presidente con su mensaje, pero es el gestor del proyecto de presupuesto que ahora está claro tiene que ser iniciado en el Poder Ejecutivo. Entonces el jefe de gabinete tiene que hacerse responsable ante el Congreso, porque eso lo puede censurar y hasta lo puede remover, del plan general de gobierno que supone el presupuesto, que tiene que ser la base del presupuesto, con su plan de inversiones públicas. Hay una relación inmediata entre los derechos humanos e inversión pública. Cualquiera que pase todos los días acá por la autopista Iria, o todavía más impresionante, entre por la autopista a la ciudad de Rosario, ahí va a ver, al entrar a la ciudad de Rosario, a la derecha, el conductor, un enorme basural enfrente de un casino, del casino, casi cruzando, un enorme basural en el medio del cual hay una villa miseria. La villa está instalada en la basura. No sé si la basura que tira la gente o basura que, bueno, la basura la tira la gente. Si viene de la misma villa o de toda la ciudad, no sé, una cantidad muy grande de basura. Y casas de cartón y chapa. Bueno, ahí falta la inversión pública. No hay ninguna inversión pública. Rodolfo, ¿te puedo interrumpir respecto a este punto específico? En muchos artículos, inclusive en algunos escritos de tu tratado, vos manifestás que en ciertos casos, frente a esta hipótesis, el Poder Judicial tendría un rol, pero quizás no un rol tan activo como muchas veces puede verse en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece en este punto específico? ¿Cuál sería el rol del Poder Judicial frente a un caso como ese, el que acabas de describir en Rosario? ¿Frente a pretensiones colectivas o individuales? No, puede haber alguna ONG, en Rosario habría que ver la legislación de la provincia, pero alguna ONG en el orden nacional pudiera plantear un amparo en los términos de la segunda parte del artículo 43, llamado amparo colectivo. De todas maneras, obviamente la responsabilidad más grande es la rama ejecutiva y legislativa del gobierno, ¿no? Ellos son los que tienen que solucionar esto. Y en este plan de inversiones públicas está también comprendido todo esta amplia definición del sector público, el término que tomó Carta de Ciudadanía, nuestro derecho con la Ley de Administración Financiera, y luego lo repite ya el artículo 85 de la Constitución, o sea, el concepto del sector público constitucional. Aquí también hay traiciones, por ejemplo, el caso del IPF, que bueno, fue publificada en función de una declaración de soberanía hidrocarburífera, más toda la expresión que hace la ley acerca de la importancia que nadie discute, por supuesto, el tema de los hidrocarburos. Bueno, pero sin embargo, esta empresa donde se juega el dinero, nuestro patrimonio, está exceptuada expresamente por la ley de la aplicación de las normas de control. Se puede aplicar la ley de administración financiera, por lo tanto no podemos hacer con ella ni el presupuesto consolidado que prevé la ley de administración financiera, ni en la cuenta de inversión calcularla en función de ese presupuesto, o sea, revisarla en función de ese presupuesto consolidado. Por lo tanto, el Congreso se arruchó las manos, total, todo es igual, nada es mejor, y es otra traición a la Constitución y a lo que quiso ser una clara definición en la reforma del 94. Bueno, yo no quiero hablar más porque estoy robando tiempo. Ahora sí puedo hablar con ustedes dos. Hola, ¿se escucha bien?
Bueno, ante todo, antes de continuar el diálogo, dos observaciones. Primero, agradezco a Juan la organización de la jornada, que tuvo la deferencia de invitarme y de que permitirme estar en este lugar. También la alegría de que le hicimos ya un año, la hacemos un segundo año, entonces hay una continuidad de una tarea, de un trabajo, así que muy contento de que sea así y con la expectativa de ya, esperemos estar todos también vivos por lo menos, para poder tener el año que viene una tercera jornada, pero como la vida es totalmente impredecible, no sabemos qué va a pasar en el minuto acá siguiente, así que bueno, mantenemos esa expectativa para el año siguiente. Después quisiera expresar también mi satisfacción de compartir con Rodolfo este panel, que la verdad que en mi experiencia personal hay un trabajo de él, yo llamo Aspectos Jurídicos del Presupuesto, uno de la revista RAP, no sé si de los años 80, claro, pero bueno, al menos para mí fue un trabajo muy estimulante para pensar el presupuesto más allá de las coincidencias o no coincidencias. Creo que en la vida intelectual lo más importante es cuando uno encuentra trabajos que a uno lo llevan a reflexionar y a continuar esa tarea, y eso es, yo creo que su experiencia es mayor que la mía en eso. Uno, por más que hay muchos libros y muchos trabajos, hay muy pocos que a uno realmente lo estimulan y lo llevan a reflexionar, a discutir, a dialogar con otra persona, así que creo que eso es algo muy importante y nunca tuvimos la oportunidad de estar en un lugar público como para conversar. Bueno, terminadas esas cuestiones, y yendo a la pregunta de Juan y a lo que recién mencionaste, bueno, creo que lo esencial, más allá de lo que tenemos escrito, al menos de lo que está dicho acá, es que la coincidencia es muy grande, así que no hay mucha discusión. Tal vez la discusión va a ser en los matices de cómo uno entiende y desarrolla esa coincidencia más básica, dado que, como él señaló, y creo que es así, uno de los elementos centrales del sistema constitucional y del Estado de Derecho es justamente el sistema de los derechos. Pero ahí me gustaría hacer algún comentario tal vez histórico-bibliográfico, porque tal vez tu pregunta hoy en día parece muy natural y a todo el mundo, digamos, más allá de que uno piense una cosa u otra, es una pregunta, digamos, casi obvia que se puede plantear en estas jornadas y en muchas otras. Pero yo me eduqué en el derecho financiero y en las finanzas públicas y creo que en los últimos, no sé, 30, 40 años hay como dos libros básicos a través de los cuales todos estudiamos, que son Finanzas Públicas y Derecho Tributario de Dino Karas y Derecho Financiero de Giuliani Fornucci. Luego hay un sinnúmero de libros, ensayos y demás, pero digamos las dos obras sistemáticas a través de los cuales todos estudiamos en las últimas décadas la cuestión presupuestaria fue en esos libros. En ese periodo no sucedió lo mismo en el derecho administrativo. Si uno ve, no sé, los trabajos clásicos de Bielsa incluían tanto lo tributario como lo presupuestario. Hoy en el Tratado de Rodolfo se trata la cuestión presupuestaria. Pero, digamos así, es algo, entre comillas, una anomalía del derecho administrativo, donde en general en todos los trabajos hoy en día habituales y en estas décadas no se trató la cuestión presupuestaria. Ahora, en esos dos libros a través de los cuales todos nosotros nos educamos, no hay ninguna referencia a la relación inmediata, mediata, de algún tipo que uno lo pudiera pensar entre los derechos humanos y el presupuesto. Y yo creo que hace tal vez 5 años, 10 años, 15, 20, 25 y 30, no era una pregunta obvia a la que hizo Juan. ¿Cuál es la relación entre las políticas públicas, el derecho presupuestario y los derechos humanos? Y entonces eso creo que es algo, al menos a mí, que me llevó a reflexionar. En todo caso diría que fue lo primero que me llevó a reflexionar, porque viendo un libro como el de Giuliani Fornucci, incluso el de Dino Karas,
no hay ninguna relación, ninguna referencia, ninguna conceptualización sobre los derechos humanos y el presupuesto. A diferencia de otras instituciones del derecho financiero, y el caso paradigmático es la tributación, donde una temática central, tradicional, es la relación entre el tributo y los derechos humanos. Entonces, evidentemente, algo ha cambiado del momento en el cual se escribieron esos textos clásicos en los cuales nosotros nos educamos, y esto que está pasando hoy en día. Y que genere, digamos, esta coincidencia básica entre nosotros dos, más allá de todas las discusiones y matices y peculiaridades que luego pueda haber sobre cómo uno desarrolla esta relación. Lo que yo veo como muy positivo es que sería muy difícil que hoy en día alguien dijera que no hay ningún tipo de relación entre los derechos humanos y el sistema presupuestario. Es una tarea pendiente que tenemos en el ámbito de las finanzas públicas y el derecho financiero de escribir a alguien, individual o colectivamente, alguna obra que esté a la altura de aquellas clásicas que nosotros tuvimos y que incluya estas reflexiones. Entonces, ¿qué es lo que cambió en estos últimos 30 o 40 años para que algo que ni siquiera estaba planteado, porque miren ustedes, el cambio tan radical, ¿no? Algo que ni siquiera estaba tematizado, a algo que hay una pregunta, hay una coincidencia y hay una discusión? Bueno, ¿qué cambió en ese momento? Yo creo que una de las cuestiones que cambió, yo creo que es el desarrollo internacional del sistema de los derechos humanos. Y en segundo lugar, la manera en la cual ese sistema internacional a su vez fue receptado de diferentes maneras en los diferentes sistemas nacionales. Y es claro que ese sistema internacional de los derechos humanos no solo consiste en documentos internacionales, digamos así, tratados internacionales, sino que esos tratados generaron una práctica jurídica de interpretación sobre esos tratados, una práctica de interpretación desarrollada por órganos internacionales vinculados cada uno a esos tratados de diferentes tipos, tribunales, comisiones, diferentes consejos, etcétera, que han reflexionado sobre esos tratados, y en esos tratados a su vez hay una reflexión sobre el presupuesto. La cláusula por todos conocida sobre que los derechos tienen una vinculación con los máximos recursos disponibles, eso, lejos de ser una frase, una cláusula abierta como tantas que hay en nuestro derecho, algunas cláusulas no han sido reflexionadas, esa ha sido una cláusula muy reflexionada, y muy reflexionada para que no sea interpretada de la manera intuitiva que muchos lo han intentado hacer como una cláusula puramente restrictiva, sino que ha sido reflexionada y tematizada para ver bajo qué condiciones se aplica y bajo qué condiciones muy estrictas un Estado puede alegar esa cláusula para justificar un incumplimiento o una inefectividad de un derecho humano que tenga una razón en una causa presupuestaria. Entonces, a diferencia de, ¿qué quiero decir? Que sobre esa cuestión hoy no tenemos simplemente intuiciones respecto de la cual cualquier operador jurídico pueda simplemente decir una intuición, sino que ya hay una reflexión de muchas décadas sobre esa cuestión, y evidentemente eso ya lleva a la doctrina local a decir, bueno, si en el sistema internacional de los derechos humanos hay una vinculación con el presupuesto, es claro que eso es algo que tiene que ser tematizado. En segundo lugar, creo que está la reforma constitucional. Y la reforma constitucional, más allá de todas las críticas que en su momento ha recibido en la coyuntura, y que yo creo que esas críticas han sido disipadas en la doctrina, a pesar de que yo creo que hoy hay en día doctrinarios, pero creo que son muy aislados, que tienen una visión crítica de la reforma. Creo que tenemos un consenso en nuestra comunidad jurídica, ya creo que en todas las ramas y en el derecho constitucional de lo positivo de la reforma constitucional, ha llevado a una reforma, yo creo, muy profunda en materia presupuestaria a través del inciso que mencionó Rodolfo, que fue fundamentalmente modificado. ¿Por qué? Porque ese inciso expresamente dice que el presupuesto tiene que hacerse de acuerdo a pautas, y las pautas las remite a otro inciso que es el que regula la Ley Convenio de Coparticipación, donde a su vez se sujeta a pautas.
Y si uno lee la letra de esas pautas, que se habla de equidad, de solidaridad, de igualdad, etc., de lo que estamos hablando son, en otro vocabulario, de tradicionales principios constitucionales, ¿sí? Principios que surgen de diferentes corrientes de pensamiento, teóricas, filosóficas, etcétera, como la solidaridad, la igualdad, la equidad, etcétera, que es recetado por el ordenamiento jurídico, y eso hace que las instituciones jurídicas que están incorporadas en la Constitución no se puedan luego desarrollar de cualquier forma, sino que se tienen que desarrollar de acuerdo a las propias pautas o principios que la Constitución establece. Y sí, la Constitución establece principios, eso implica que debe haber algún mecanismo, y eso es algo muy claro. ¿Por qué? Porque en el texto tradicional de la Constitución no había ninguna mención a pautas o principios, más allá de que uno, haciendo una reconstrucción hermenéutica racional de la Constitución, uno podía decir de que, más allá de que en la letra de la Constitución una institución no estuviera vinculada a un principio, es lógico que esos principios actúan con respecto a esa institución, y uno tiene que hacer, digamos, una construcción o hacer explícito aquello que está implícito en el texto constitucional. Pero como a veces la doctrina es un poco precaria y como dice que aquello que no está explícito no existe en la Constitución, alguna tesis para mí inverosímil, pero que sin embargo muchos doctrinarios y doctrinarios prestigiosos lo han hecho con respecto a muchísimas cuestiones. Por ejemplo, no sé, Giuliani Forlù con respecto a la capacidad contributiva. Como no estaba mencionada en la Constitución, eso significa que no tenía significación constitucional. Algo absolutamente inverosímil, porque, para dar otro ejemplo, no sé, el derecho a la vida, que puede ser interpretado de muchísimas maneras, pero lo cierto es que, por más que no estuviera mencionado en la Constitución, existía. Después discutiremos cómo es implícito, que todos coincidimos que está, es interpretado, pero que algo sea implícito no significa que no exista. Bueno, lo mismo sucedía tradicionalmente, pero ahora, para evitar todas esas dudas, el constituyente expresamente dijo que la ley de presupuesto está sujeta a principios. Principios, por ejemplo, muy fuertes como el de igualdad, o el de solidaridad, o el de equidad. Entonces hay que darle un contenido a esos principios, y es claro que esos principios tienen que ver con los derechos humanos, porque la igualdad se predica de muchas cuestiones, pero básicamente se predica de los derechos, porque lo que se habla es del goce igual de los derechos. Finalmente es lo que dice implícitamente el encabezado del artículo 14. Todos los habitantes gozan de los siguientes derechos. El todos lo que significa es que esos derechos están distribuidos de forma igual entre todas las personas. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí hay dos ejes muy claros que nos llevan a esta tematización, y menciono un tercero, más allá de las discusiones que hagamos, y es la propia experiencia jurisprudencial comparada de los últimos 50 años, tanto en el sistema concentrado europeo, como en el sistema difuso norteamericano, como en los diferentes sistemas constitucionales surgidos de las reformas constitucionales latinoamericanas de los últimos 20 años, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Federal Constitucional de Brasil, en el caso europeo, en la Corte Constitucional francesa, que realiza, o al menos realizaba hasta la última reforma, un control concentrado previo, y en el Tribunal Constitucional español, que realiza el concentrado posterior, y en el sistema difuso de los jueces norteamericanos. En todas esas prácticas jurisprudenciales hay reflexiones sobre la ley de presupuesto. Y no en todos, pero en muchos de ellos hay reflexiones sobre los derechos humanos y el presupuesto. Lo que muestra algo que también en los libros de Giuliani Forlù y de Dino Garach y de cualquiera que ustedes quieran ver tradicionales del derecho presupuestario, no hay ninguna referencia a la jurisprudencia y a la labor de los jueces respecto al presupuesto. Lo que cual daría la impresión para aquel que lee esos libros de que los jueces no pueden hablar sobre el presupuesto. Ahora, empíricamente, los jueces, sean constitucionales, concentrados, difusos, previos, posteriores, todos hablan sobre el presupuesto. Y no solamente hablan para decir que no pueden hablar, lo cual sería la versión, a mi entender, políticamente conservadora del asunto, no, sino que hablan y dicen cosas efectivamente positivas. Y los españoles dicen que es una obviedad que el Tribunal Constitucional puede referir. Lo que muestra algo que también en los libros de Giuliani Forlù y de Dino Garach y de cualquiera
cualquiera que ustedes quieran ver tradicionales del derecho presupuestario, no hay ninguna referencia a la jurisprudencia y a la labor de los jueces respecto al presupuesto. Lo que cual daría la impresión para aquel que lee esos libros de que los jueces no pueden hablar sobre el presupuesto. Ahora, empíricamente, los jueces, sean constitucionales, concentrados, difusos, previos, posteriores, todos hablan sobre el presupuesto. Y no solamente hablan para decir que no pueden hablar, lo cual sería la versión, a mi entender, políticamente conservadora del asunto, no, sino que hablan y dicen cosas efectivamente positivas. Y los españoles dicen que es una obviedad que el Tribunal Constitucional puede referirse al presupuesto. La Corte Constitucional francesa interviene cada vez que con anterioridad se dicta una ley de presupuesto. Los jueces federales norteamericanos han dictado enorme cantidad de decisiones con respecto a la ley de presupuesto, con muchísimas reflexiones sobre los derechos individuales a la manera norteamericana. Y esto es interesante porque ahí para nada incide el derecho internacional de los derechos humanos, algo que en general ni es mencionado por los jueces norteamericanos, pero sin embargo sí pueden reflexionar sobre los derechos individuales y sobre el presupuesto. Y es obvio en las cortes constitucionales que han surgido de las últimas reformas en Latinoamérica, los casos paradigmáticos, tradicionales, y que son un ejemplo para nuestros tribunales, como es el caso del Tribunal Constitucional brasileño y de la Corte colombiana. Demasiado. Una pregunta para Rodolfo o para Horacio, que es, así también lo podemos, todo esto que acaban de exponer, quizás lo podemos llevar a un ejemplo concreto de nuestro país. En nuestro país se da la siguiente alquimia o combinación. Por un lado, es un país en vías de desarrollo, es decir, que la combinación, efectividad de los derechos, ¿sí?, y presupuesto o recursos públicos no es una combinación como podría ser en un país como Noruega o Alemania. Eso por un lado. Y por otro, las constituciones, mucho más la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por lo general se ocupa de especificar muy enfáticamente que el Estado y el presupuesto tiene que estar dirigido hacia la protección de la población más vulnerable. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible reconstruir a partir de una división de poderes clásica esta ecuación entre principio de progresividad, recursos escasos y protección de los más vulnerables? Antes de responder, un homenaje a Alberti, como precursor, estudió estos temas en 1853, bueno, después de la Constitución, su libro sobre los aspectos financieros de la Constitución, y bueno, el artículo 4 de la Constitución en ese momento era muy novedoso en la americana que está. Puedo hacer una nota al pie. No hay ningún libro europeo de esa misma época. Y es muy curioso porque cuando los libros europeos hablan de la historia de la finanza pública, dicen que el primer libro de finanzas públicas es de los años 1880. Y lo peor es que muchas veces en los libros argentinos que repiten los libros europeos no dicen eso. Así que hecha el homenaje y el recuerdo a este genial jurista argentino. La cuestión es, por lo menos en nuestro sistema, no pensemos en los regímenes parlamentarios europeos, en nuestro sistema el equilibrio de poderes es una tensión permanente, es algo que se va haciendo, no está estrictamente definido. El modelo norteamericano que seguimos nosotros son tres poderes que están muy diferenciados entre sí, con una mucha mayor independencia que existe en el parlamentarismo, pero a la vez con un juego de interacciones muy grande y a veces muy crítico. El papel de los jueces tiene que ser, eso lo sabemos desde que se inició con Marbury el control de constitucionalidad, prudente, muy prudente, porque ellos no son elegidos por el pueblo y estos problemas los tienen que resolver los representantes del pueblo. De todas maneras, hay cuestiones graves, críticas, los ejemplos que yo daba,
anterior, creo que allí hay un problema de salud pública muy grande que tiene que ser resuelto. Entonces, si bien el juez no puede definir, no puede él autorizar los gastos que están autorizados en la ley de presupuesto, porque además se supone que el jefe de gabinete, cuando la proyecta con los ministros aprobados por el presidente, el Congreso cuando la aprueba, tienen en su vista el conjunto total precisamente del panorama que muestra el artículo 4 de la Constitución. El juez no lo puede tener, está en condiciones de tenerlo, pero en situaciones de tal manera crítica, donde está en juego la salud de la persona, su vida, o la propia cuestión de vivir en un lugar medianamente digno, ¿no? Una persona en un país civilizado de Occidente no puede estar viviendo en algo peor que la cueva prehistórica, no sé cómo decirlo. Bueno, ahí yo creo que hay un papel del juez que tiene que resolver, porque en definitiva, cuando hay, así como nosotros no tenemos un sistema de resolver conflictos de poderes en la Constitución Federal, pero la Corte ha intervenido en algunos casos cuando hay parálisis institucional, queda el último recurso del Poder Judicial. Haciendo una analogía, cuando hay una situación de gravedad que lleva a alguien, a un ser humano completo, a estar en peligro de su salud, de su vida, o estar degradado, el último recurso del Poder Judicial. Oración. Sí, otra vez creo que coincidimos y las diferencias serán en los matices, ¿no? Pero ¿qué puede hacer un juez? Veamos las cosas más tradicionales. Un juez declara inconstitucional un tributo porque dice que es contrario a la reserva de ley porque lo creó el Poder Ejecutivo. ¿Qué efecto tiene esa decisión? Ese efecto tiene que ese tributo deja de estar vigente. Hay un recurso que no se recauda más y significa que hay un efecto directo en las finanzas públicas. ¿Qué sucede cada vez que un juez hace lugar a una demanda de daños y perjuicios contra el Estado? Es una decisión que impacta directamente en las finanzas públicas. Entonces, todo eso que es fácilmente pensable por la doctrina tradicional y que nunca un juez, bueno, sí, sucedía un juez en el siglo XIX donde también no se admitía, por ejemplo, que el Estado pueda ser demandable y después que no puede ser ejecutable, y toda una historia sobre la demandabilidad del Estado y la ejecutabilidad del Estado, sobre, digamos así, la lógica del proceso contencioso. Pero esa discusión de los últimos, digamos, 50 años, a nadie se le puede ocurrir que un juez no puede controlar o hablar sobre los tributos o sobre las indemnizaciones porque eso incide en las finanzas públicas. Bueno, con más razón con respecto a los derechos, ya no el derecho de propiedad, que es finalmente que está en juego en esas situaciones, sino sobre derechos mucho más básicos que el derecho a la propiedad, que es el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a vivir en un entorno sano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que juega a mí, a mi entender, en esa idea, no es ni una cuestión constitucional, ni una cuestión sobre la función judicial, ni una cuestión sobre la división de poderes. A mi entender son todas excusas. Son todas excusas para no tomar una decisión que corresponde tomar. Y ahí yo hago una segunda reflexión. Yo como juez, o yo como doctrinario, o yo como una persona que estoy en este lugar, con este traje, en este entorno, con esa lámpara, tomando algo, con en estas sillas y demás, no puedo utilizar una excusa sobre la cuestión presupuestaria, la división de poderes y demás, para en la función judicial negarle un derecho básico a una persona. ¿Qué lo quiero decir? Es una cuestión, yo diría, de la propia función ética del juez, en el sentido de que no es algo que uno esté en condiciones de hacer, salvo que, claro, esa decisión impacte en términos ultrasustanciales con respecto al presupuesto, ¿no? Es lo mismo que se plantearía un juez si tiene que declarar, cosa que nadie hizo, no sé, declarar inconstitucional
no sé, la ley convenio con participación, el impuesto a las ganancias, etc. Ahora, en los casos que yo he vivido, que vemos, por ejemplo, cotidianamente en la ciudad de Buenos Aires, ninguna decisión de los jueces que se han tomado, incluso las que cualquiera puede tener un consenso de que hayan sido muy extremas y demás, han tenido, tienen o podrían tener una influencia sustancial en las finanzas públicas. Entonces, porque nadie, y yo nunca escuché a nadie que me haya dicho no un discurso ideológico, un discurso basado en prejuicios, sino un discurso puramente empírico sobre la influencia sustancial que eso puede tener en las finanzas públicas. Entonces, es algo de puro prejuicio. No tiene que ver ni con lo empírico ni con lo constitucional y, a su vez, como pienso yo, es absolutamente contradictorio de cómo nosotros hablamos con respecto a los otros que viven en nuestra ciudad, porque en nuestra ciudad, como él dio un ejemplo de Rosario, pero en nuestra ciudad hay personas que viven en la basura, hay personas que viven al lado de un río contaminado, hay personas, por ejemplo, los que viven en la Rodrigo Bueno, que viven al lado de un canal donde está absolutamente lleno de basura. Y hay jueces que dicen que eso no puede ser resuelto por los propios jueces. Entonces, eso, a mi entender, es inadmisible en cualquier término, en términos económicos, financieros, morales, jurídicos, constitucionales, en cualquiera que me lo puedan decir. Y yo lo digo ahora, digamos, en mi doble función, no solamente como doctrinario, sino ejerciendo la defensa pública. Y hago una tercera observación nada más doctrinaria. Nosotros estudiamos tradicionalmente el derecho constitucional, para decirlo en la visión banal de Vidal Campos, ¿no? Hay un derecho constitucional del poder y otro de la libertad. Puede ser más sofisticado y demás, pero más o menos todos lo pensamos así. Yo creo que hay que pensar que tiene, y eso creo que viene de Alberdi, y nadie lo siguió a Alberdi en eso, que tiene una sustancialidad igualmente de intensa en la organización constitucional el sistema de las finanzas públicas. Entonces uno tiene que pensar el sistema de los derechos humanos, la organización del poder y las finanzas públicas, ¿sí? Como un elemento que tiene un peso tal y tan importante como aquellos dos, y empezar a reflexionar cuál es la relación entre estos tres sistemas. Y, como dijo Rodolfo, creo que en eso es algo clarísimo, la división de poderes, y lo mismo sucede con los derechos humanos, es algo muy dinámico, lo mismo sucede con el federalismo. No es que hay una fórmula que está predefinida en la Constitución y esto es la división de poderes. De hecho, si no me equivoco, la expresión división de poderes ni siquiera existe en nuestra Constitución. Es algo que nosotros reflexionamos como un concepto implícito en cómo divide la Constitución el gobierno. Y entonces tenemos que tener construcciones dinámicas sobre la división de poderes. Después vamos a dar espacio para que alguien pueda preguntar acá, ya la doctora Dana quiere intervenir. Yo quería poner un poco, bajar más a la tierra el ejemplo que daba Horacio. Voy a contar una incidencia. Cuando nos juntamos con Horacio en la Defensoría para planificar estas jornadas, estuvimos intercambiando ideas por más de 2 horas, intensamente, y abordamos un caso, que es un caso típico que la mayoría debe conocer, que es el famoso caso de las personas sin techo, los famosos sin techo. A propósito de Q, en donde Q, en esencia, la Corte consagra un mínimo existencial y le dice al poder político, le dice, no deje llegar este tipo de casos. Estos casos son muy extremos y en todo lo demás usted resuelva la problemática con su leal saber y entender. El ejemplo concreto, que no es que discutíamos, pero en donde Horacio ponía este énfasis, era el famoso hombre solo que no está enfermo. Para los que muchas veces no están habituados con este tipo de conflictos, porque trabajan en otros lugares que no son la justicia o nunca litigaron o vieron un juicio del sin techo, en general en la jurisprudencia básicamente lo que se dice es que si una persona hace un juicio y está enferma o en estado de vulneración extrema, en el sentido de que es discapacitado o tiene hijos menores, esos casos son en principio tutelables por la justicia, y una persona que no está enferma y que no tiene ningún tipo de discapacidad ni enfermedad y que podría eventualmente desarrollar un trabajo, esa persona en principio no debería ser tutelada por el juez, es decir, el juez no debería hacerle lugar a la medida cautelar, sino que esa persona debería tratar de procurar sustentar su techo. Entonces, esa es la cuestión quizás a la que hacía un poco referencia Horacio, me parece,
Y en ese punto yo les pregunto, no tengo que hablar yo en este momento de eso. Así lo hablamos sobre algo bien en concreto. ¿Cuál, en su opinión, tanto de Rodolfo como de Horacio, cuáles son los argumentos a favor y en contra para que un juez le diga a una persona, aún que no esté enferma, que no tiene techo, que sí que lo va a tutelar, o vía medida cautelar, o vía sentencia, o en realidad que no, que tiene que dejar que el Ejecutivo y el Legislativo hagan lo que tienen que hacer y que se ocupen de ese ser humano sin trabajo ni enfermedad en algún otro momento, pero que el juez no lo reemplace al Ejecutivo, entre comillas, reemplace? Hay que ver si por techo entendemos una vivienda, una casa, un apartamento o un alojamiento. Un subsidio en general es un subsidio, dinero. Y un subsidio, lo que discutimos en general en la ciudad es un subsidio al precio actual. A alquilar. Sí, yo diría que no sé si es miserable, pero más o menos 3.000 pesos. 3.000 pesos, más o menos, en promedio. La cuota actual son 1.800 y lo que estamos discutiendo es, vencido la prórroga de 10 meses, si el Estado le tiene que dar 1.800 pesos de subsidio a esa persona. No es ni la propiedad, ni es algo, yo diría, en términos individuales es insignificante, en términos presupuestarios colectivos sigue siendo insignificante, o sea que no es una discusión presupuestaria en la ciudad. Entonces, en realidad es curioso tener esa discusión acá, por más que muchos jueces digan que tiene efectos presupuestarios, y no pueden hablar, etcétera, etcétera, eso no es empíricamente cierto, porque es la población que está en esa circunstancia es escasísima, se ha modificado poco a lo largo del tiempo, o al menos desde la crisis del 2001, que nos situó en una debacle, digamos hay un número más o menos estable, y entonces no es una discusión presupuestaria, digamos. Sí. La limitación está en la circunstancia y el caso concreto. Vamos a ver, yo tengo, cada persona tiene derecho a una determinada cosa en una determinada relación jurídica. Tiene que haber un título jurídico que dé ese derecho y un obligado a la contraprestación, a cumplir con esa prestación. Rodolfo Barra, Horacio Corti, no puedo litigar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que me dé una casa. No tengo ese derecho. Decididamente no lo tengo, en mi circunstancia. Creo que de eso es lo que estábamos hablando. Ahora, una persona que está en una situación de indigencia, está durmiendo en la calle, vemos cada vez más especializado, no sé si es salud mental, luego tienen cosas sanatorios para eso, no sé cómo se produce esto que se ve en todas las grandes ciudades. Bueno, no puede ser abandonada, eso es decididamente. Ahora, ¿a qué tiene derecho? A ser atendida, a poder dormir, no al aire libre, poder dormir en un lugar protegido, con un techo físicamente hablando, tener un lugar para higienizarse y que le den de comer. Eso se logra con un subsidio para que pueda alquilar o el instituto se lleve y se interna. Y si este señor tiene familia, bueno, tendrá que haber institutos adaptados para que él pueda estar con él y sus hijos, que también es una forma de instalar la familia y de proteger la educación de los chicos que eventualmente tengan. Por eso, ahí hay que ir al caso concreto. Ahora, eso no quiere decir que yo ciudadano, tenga en sí derechos a prestaciones presupuestarias. Y yo no tengo derecho a que se haga la ruta que está prevista, yo gasto que han autorizado lo que va a pasar muy cerca de mi campo, pegado a la tranquera, y eso va a enriquecer. Porque no tengo ese derecho, porque no genera presupuesto derechos subjetivos. No por el presupuesto, pero el indigente que está en situación de peligro, el derecho que tiene no le viene del presupuesto, sino que le viene de normas básicas sobre derechos humanos. Además hay algo que decía Benito XVI en una encíclica muy importante, Caritas in Veritate, es
no es que sobre la justicia esté la caridad, sino que la caridad, en el sentido como virtud tanto teologal como natural, es parte del contenido de la justicia. Entonces yo no puedo dejar esto de lado, no lo puedo olvidar. Estos son los principios de solidaridad y igualdad que vos hablabas. No sé si escucharon. Sí. Igual hay una discusión que es menor, pero que es secundaria. Si uno tiene derechos, y esos derechos pueden tener efectos presupuestarios. Entonces, no sé si uno tiene un derecho al presupuesto. Que tengan efectos presupuestarios, sí, pero lo que yo quise decir es el presupuesto se autoriza la construcción de una ruta que está proyectada a pasar sobre el campo. No se hace, se decide no hacerlo. Yo no puedo ir a litigar por daños y perjuicios. Claro. Lo que es pasa una historia, pero es una situación completamente distinta al problema de la crítico, límite y extremis de que estamos hablando. Pues es como otra discusión. Con respecto, igual es el tema de la última mesa, ¿no? Pero el sistema sin techo no es un problema presupuestario, o sea, no es un problema financiero, económico y demás. Y después es un sistema, yo creo que eso es una cuestión sobre inverosímil sobre qué se considera una persona vulnerable. Si yo vivo, no sé, me preguntan ¿dónde vivo? Bueno, yo vivo en Moreno 327. Entonces, yo voy a buscar trabajo, por ejemplo. Pensá qué lindo lugar, ahí hay un hotel. Sí, el Tintel está muy bien y demás, porque es el lugar en donde yo no vivo adentro, yo vivo afuera de ese lugar y todas las noches tengo que estar ahí. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué persona o qué empleador le va a dar trabajo a esta persona? Entonces, en general lo que se habla es una falacia de que esa persona, como no es enfermo y está en condiciones de trabajar, efectivamente va a conseguir trabajo. Pero es empíricamente falso en el mercado de trabajo real que existe en la República Argentina que esa persona pueda conseguir trabajo. Entonces, esa persona no consigue trabajo. Conseguía, y en muchos casos tenemos, que tenía su trabajo cuando tenía su subsidio muy módico y lograba estar en un hotel. Y entonces decía, ¿dónde trabaja usted? No, ¿dónde vive usted? Yo vivo en tal hotel. Luego, esa persona, la forma de poder trabajar habitualmente, ¿cuál es? Es lo que vulgarmente se llama un trapito, lo que es una contravención. Lo que sucede muchas veces, y es algo dramático, y es que son personas que se mantienen en la defensoría. Lo que pasa es que salen de la defensoría contenciosa, que le dicen que no tiene un derecho a subsidio, que como tiene 30 años y puede trabajar, efectivamente tiene trabajo, y entonces pasa al sistema contravencional. Y entonces es perseguido contravencionalmente por la ciudad, por hacer la única actividad que puede hacer, lo cual es realmente algo absolutamente paradójico. Y yo creo que acá estamos hablando porque si todos hablamos del derecho de la ciudad, tenemos que estar en la ciudad. Entonces, si uno está en la ciudad y uno cumple una función pública en la ciudad, lo primero que tiene que hacer es conocer la ciudad. Y eso significa recorrer la ciudad. Y entonces uno ve que en la ciudad lo que sucede, hay algo que yo creo que es previo al derecho, que es previo a todo, y hay que personas que viven en situaciones inhumanas. Lo que existe en la ciudad de Buenos Aires es la inhumanidad, porque vivir a 10 metros del riachuelo y estar en un lugar contaminado y no tener cloaca, y que cuando llueve uno vive a 1 metro del agua, si uno tiene 1 metro de agua en su casa, eso es inhumanidad. Eso no tiene nada que ver ni con el derecho ni con nada. Y no creo que tantos libros de doctrina que nosotros escribamos me lleven a la conclusión de que esa persona no tiene derecho a vivir mejor. Hay personas que viven en el Elefante Blanco arriba de la basura. Hay personas que viven en la Rodrigo Bueno y no tienen un servicio de basura de recolección de basura que entre en la ciudad. Hay gente que vive sin agua potable, hay gente que vive sin cloacas. No digo que hay gente que vive sin tomar agua mineral. Entonces, es algo que es previo a la cuestión, digamos así, sofisticadas y sutiles de las discusiones jurídicas sobre la división de poderes, el presupuesto, etc. Y es algo a lo cual los jueces no pueden no escuchar, y sin embargo, lo empíricamente que yo veo cotidianamente es que cada vez hay menos jueces que escuchan eso.
algo muy curioso de la evolución del Poder Judicial de la ciudad, que es un Poder Judicial que era inédito en la República Argentina, que tenía una visión y una sensibilidad ante la relación al otro, que comprendía, como dice Rodolfo, ese valor central, que no es un valor moral, un valor simplemente cristiano o político, sino que es un valor que está en nuestro sistema constitucional, que es la solidaridad, y que efectivamente se comprometían con eso. Es como si eso no existiese hoy en día. Y entonces me hicieron la cuestión de solidaridad, será una cuestión interpersonal entre las personas, será una cuestión de caridad individual, será una cuestión de las instituciones religiosas, etcétera, como si el derecho a las instituciones y cada uno como operador jurídico no tuviera nada que ver con eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buen día. La verdad les agradezco, coincido con Horacio en que muchos de los temas van a ser parte del panel de la tarde y va a haber mucha discusión ahí. Coincido con todo lo que decís, Horacio. Me atrevo a sugerir al doctor Corbalán la próxima jornada sobre derecho a la vivienda. Creo que podemos estar meses discutiendo esto. Es un tema muy, muy difícil. Con relación a la cuestión de presupuesto, la pregunta que le quiero formular al doctor Barra, precisamente porque me parece que tiene íntima relación con esto, usted dice que los jueces tienen que ser prudentes, usted dice que los jueces, bueno, más o menos puso el argumento contramayoritario, ¿no? De que los jueces no tenemos, no somos elegidos políticamente y en ese sentido tenemos que ser prudentes porque los que sí son elegidos son los que pueden decidir políticas públicas. Particularmente hubo un caso en la ciudad, esto simplemente para que, no sé si usted lo conoce, donde se hizo un amparo porque había una ley, la ley de presupuesto preveía la construcción de un hospital y se hizo un amparo para que se construyera un hospital. Esto se lo comento por otro lado. Pero la pregunta es si usted cree que los jueces podemos o debemos ordenar políticas públicas o en todo caso ordenar a los poderes políticos que fijen políticas públicas. Se lo pregunto concretamente porque en el caso de la vivienda uno siente que los casos individuales que resuelven en definitiva son, perdón la vulgaridad, parches a la situación, porque a uno le da un subsidio para que la persona viva caro y mal. Esto es lo que termina pasando. Lo que no hay es una política de vivienda que permita que esos 1.800 que son muy baratos, porque en muchísimos casos el subsidio termina siendo de 3.000 pesos, porque las habitaciones de los hoteles son carísimas y las personas viven en lugares sucios, indigentes, con baños y cocinas compartidas. Entonces uno le ordena al gobierno que pague 3.000 pesos por mes para que la persona viva mal, cuando eso podría ser tranquilamente una cuota de un crédito hipotecario o de una construcción de vivienda mucho mejor. Ahora, la pregunta concretamente es, teniendo en cuenta las cosas que usted dijo, los jueces, ¿debemos ordenar o podemos ordenar que se fijen políticas públicas? ¿Cuál es el límite de nuestra actuación cuando uno ve cosas como las que se ven? En nuestro sistema federal, hoy sería muy bueno que lo pudieran hacer, de lo mejor, no sé, pero no es así nuestro sistema, tendría que ser modificado. No es así desde 1803 en adelante, en Estados Unidos, porque en esa decisión fundadora estaba dicho tan muy claramente, y esto fue la línea de influencia que se mantuvo en nuestro país, en Estados Unidos, en nuestro país constantemente, con cualquier composición de la Corte Suprema. ¿Y por qué es así? Bueno, porque justamente lo que usted dijo, también lo mencioné antes, se supone que esas políticas públicas las definen en el juego que hay entre el presidente y el Congreso, con la posibilidad que tienen los ciudadanos de cambiar periódicamente, incluso con instancias muy breves de tiempo, cada 2 años pueden cambiar legisladores, cada 4 años el presidente y legisladores de nuevo. Nosotros hemos mejorado un poquito el sistema con la posibilidad de que los senadores sean electivos, que haya un tercer senador. Bueno, están dadas todas las condiciones para que los
representantes políticos, representantes del pueblo, tomen las definiciones. Cuando esas definiciones dañan a una minoría, existe el juez para protegerla. El juez va a resolver el caso concreto de ese señor que está viviendo, mal viviendo, muriéndose, durmiendo en la puerta, y que tiene en la Defensoría General una especie de representación promiscua que puede defender y que tienen ciertas instituciones también una posibilidad de defensa y de actuación con legitimación activa en sede judicial. Probablemente él en esas condiciones que sepa que existe el juez. Creo que así está ordenado esta armonía de los tres poderes. Ahora, que esto sea lo mejor, yo no sé si es lo mejor. Siempre puede haber un sistema mejor, pero para mí es el sistema que tenemos. Puede ser modificado. Por ahora, es como más o menos funciona en el mundo. Creo que no tiene muchas diferencias, ¿no? Sí. Para hacer una observación, yo creo que porque para no mezclar las cosas, con respecto a la cuestión de los sin techo, la primera falacia es que tiene una incidencia presupuestaria. Como no la tiene, no es una discusión presupuestaria. La segunda falacia es que eso tiene que ver con las políticas públicas. Y la verdad que no tiene que ver con las políticas públicas. Porque en la ciudad una cuestión es, hay un problema habitacional y entonces ¿cuál es la política pública de la ciudad con respecto a la problemática habitacional que es inmensa y es estructural? Ahora, justamente, un subsidio para los sin techo no soluciona eso. Entonces no es discutir, cuando nosotros defendemos a una persona para que pida el subsidio, no discutimos la política habitacional de la ciudad, entonces no discutimos ninguna política pública ni pedimos ninguna política pública. Eso es lo interesante, no tiene que ver ni con el presupuesto ni con la política pública. Y será un parche, exactamente, pero ese parche para la persona individual, en su situación existencial, en su vida cotidiana, es la diferencia entre vivir en la calle y no vivir en la calle. Y esa diferencia es enorme. Y entonces eso no tiene nada que ver, si a la persona se le sigue dando ese subsidio, no tiene nada que ver con evaluar o que los jueces se entrometan en las políticas públicas de vivienda de la ciudad, porque no estamos discutiendo qué es lo que proyecta para nuestra ciudad el jefe de gobierno y qué hace y qué no hace, para nada. ¿Sí? Y ni siquiera hay que tener en cuenta que, en general, más allá de lo que se dedica a los subsidios habitacionales, el legislador le da dinero al Ejecutivo para que haga una política habitacional, dinero que nunca utiliza todos los años. Entonces, no es esa la discusión. Entonces, no tiene que ver ni con las políticas públicas ni con el presupuesto. Se discute otra cosa. Entonces, discutamos esa otra cosa que es lo que se discute. E igualmente, no sé si los jueces tienen que hacer políticas públicas o no, pero la versión más restrictiva del control constitucional en Estados Unidos, por ejemplo, un autor como Eli, que va a decir que en la menor cantidad de casos puede intervenir un juez para el control de constitucionalidad, a tal punto es así que va a decir en este y en este, uno de los casos paradigmáticos en lo que considera que puede intervenir los jueces es cuando hay minorías o ultraminorías que no tienen una voz que pueda ser escuchada, y esa voz va a ser escuchada por los jueces. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué minoría hay que esté en una situación más dramática en nuestra ciudad de Buenos Aires que aquellas personas que viven en la calle? Entonces, me parece una paradoja y me parece una impertinencia jurídica, digamos así, que no hay pertinencia entre la situación y el argumento, hacer argumentos respecto a la cuestión mayoritaria. Porque justamente es una ultraminoría que no está representada en nuestro sistema. Entonces, la forma que tiene para poder hacerse oír es a través de los jueces. Y eso, en las versiones doctrinarias, si queremos ser sofisticados, más restrictiva del control de constitucionalidad en Estados Unidos, del cual nosotros somos deudores, esas personas tienen derecho a acceder a la justicia. Este tema y otros más, serán debatidos en el último panel, así que les agradecemos mucho al doctor Rodolfo Barra,